Bienvenidos una vez más a Biografías de Geek. En esta ocasión toca hablar de Venom. Venom, llamado Veneno en muchas de las traducciones al español, es un antihéroe y supervillano ficticio que aparece en los cómics publicados por la editorial estadounidense Marvel Comics. El personaje es un extraterrestre sensible simbionte con una forma amorfa, semilíquido, que sobrevive mediante la unión con un huésped, por lo general humano. Esta forma de vida dual recibe poderes mejorados y generalmente se refiere a sí misma como Venom. El simbionte se introdujo originalmente como un traje alienígena viviente en The Amazing Spider-Man 252, mayo de 1984, con una primera aparición completa como Venom en The Amazing Spider-Man número 300, mayo de 1988. El primer anfitrión humano del simbionte Venom fue Spider-Man, quien finalmente descubrió su verdadera naturaleza nefasta y se separó de la criatura en The Amazing Spider-Man 258, noviembre de 1984, con un breve reencuentro 5 meses después en Web of Spider-Man E1. El simbionte se fusionó con otros anfitriones, sobre todo Eddie Brock, su segundo y más infame anfitrión, con quien se convirtió en Venom y uno de los archienemigos de Spider-Man. El personaje más tarde se convirtió en un antihéroe, trabajando tanto con superhéroes como contra ellos. Otros anfitriones notables del simbionte Venom incluyen al villano Mac Gargan, anteriormente conocido como Escorpión, y Flash Thompson, quien se convirtió en el superhéroe agente Venom en 2011. A lo largo de la enrevesada historia del simbionte, ha tenido varios anfitriones tanto buenos como malos, cada uno de los cuales tuvo un profundo impacto en su psicología y personalidad. Mientras estuvo unido a Tel-Kar, su autoproclamado primer huésped, el simbionte pudo vivir su deseo de hacer el bien como agente del cosmos, aunque sus recuerdos de él se borraron tras su separación y solo los recuperó tras su reencuentro varios años después. Por el contrario, el individuo que más tarde identificó como su primer huésped tuvo un impacto desastroso en él, utilizándolo para llevar a cabo un genocidio contra su mundo natal y dejándolo como un depredador sanguinario adicto a la rabia. A pesar de su corrupción, el simbionte seguía deseando proteger y ayudar a sus anfitriones, aunque transformándolos en monstruos despiadados. Este deseo de jugar al superhéroe acabó siendo encarcelado por otros simbiontes corruptos que lo veían como una amenaza. Antes de venir a la Tierra, solo era capaz de comprender emociones simples como la felicidad, la ira y la tristeza. Antes de ser limpiado por la mente colmena de Clintar, el simbionte consideraba a Peter Parker como su anfitrión ideal y al unirse a él, desarrolló una comprensión básica de las emociones complejas. La angustia por el rechazo de Peter, junto con el peligro en el que se encontró poco después, llenó al simbionte de rabia hacia Spider-Man. Mientras Deadpool se preocupaba de que la interacción con su mente retorcida tuviera efectos adversos en su cordura, intentó ejercer una influencia positiva en la criatura y persuadirla de que dejara de lado su rabia y su odio. En cambio, el simbionte le transmitió sus emociones positivas hacia Spider-Man y su deseo de hacer el bien, dejándole solo la rabia y el odio. Eso, posiblemente combinado con la influencia de la locura de Deadpool, transformó el deseo que aún sentía por Spider-Man en una obsesión vengativa por volver a unirse a él o matarlo. Este último, un deseo que compartía con sus terceros y quintos anfitriones humanos, Eddie Brock y Mac Gargan. A pesar de considerar a Eddie un huésped inferior, antes de que se uniera al simbionte Toxin, el simbionte Venom mostraba una actitud similar de matar o reclamar hacia él que hacia Spider-Man. A medida que su corrupción empeoraba, el simbionte se volvía arrogante, despreciativo y sádico. A menudo reprendía a sus anfitriones por sus defectos. Consideraba abiertamente que Eddie Brock era un anfitrión de segunda categoría comparado con Peter Parker. Consideraba a Angelo Fortunato un anfitrión indigno por no poseer suficiente Venom, dejándolo caer hacia su muerte. Influyó en Mac Gargan para que cediera a su sed de sangre y criticó repetidamente a Flash Thompson por suprimirlo con productos químicos. Poseía un odio instintivo hacia su progenie Carnage y Toxin, declarando en un momento dado que el amor familiar era anatema para su especie.
A pesar de esto, se ha observado que el simbionte es adverso a la mentira y como tal es brutalmente honesto cuando se le permite hablar. El simbionte también se volvió cada vez más sanguinario, abandonando 2 veces a Eddie Brock cuando éste se negó a saciar su creciente hambre de carne. Brock describió la sed de sangre de Venom en su estado corrupto como un océano de oscuridad que intentaba ahogarlo con su rabia y hambre, reduciendo su mente a una ruina roja en su momento más intenso. Cuando se unió a McGargan, la sed de sangre del simbionte se hizo tan intensa que su anfitrión estaba inicialmente aterrorizado por su influencia sobre él y finalmente se vio impulsado a cometer canibalismo voluntariamente para saciar su hambre voraz. Aunque su comprensión de la moral humana es limitada, cuando el simbionte se unió a McGargan, sabía que matar y comer seres sensibles era malo, pero su corrupción estaba tan avanzada que no le importaba y se deleitaba en ser malvado. Antes de que el simbionte se limpiara, Flash Thompson tenía que tomar medicamentos para suprimirlo, pero con frecuencia se aprovechaba de su temperamento volátil para socavar su control, y a menudo se encontraba en situaciones en las que tenía que desatarlo para sobrevivir. El simbionte Venom tiene la costumbre de abandonar a su huésped actual para volver a uno anterior o para buscar uno más fuerte, intentando abandonar a Eddie Brock en varias ocasiones para volver a Spider-Man, buscando dejar a McGargan y a Flash Thompson para volver a Eddie Brock una vez curado su cáncer, y volviendo a Spider-Man una vez separado de Flash Thompson. En una ocasión, el simbionte intentó abandonar a Flash y unirse a Kaney, aunque Flash lo impidió por pura fuerza de voluntad. Cuando Flash Thompson trató de recuperarlo de Eddie Brock, el simbionte se debatió entre sus 2 anfitriones favoritos y trató de unirse a ambos al mismo tiempo, pero finalmente eligió a Eddie debido a que Flash se convirtió en el agente anti-Venom. El simbionte estaba profundamente resentido por el uso de drogas por parte de Flash para suprimirlo, como se ve en su reprimenda en una conversación mental y en su arremetida contra él cuando está unido a Otto Octavius. Tras ser reconectado a la mente colmena de Clintar, los recuerdos del simbionte fueron purgados para limpiarlo de su sed de sangre. Después de esto, el simbionte Venom se mostró arrepentido, dócil y servil con Flash, quien expresó su preocupación por que su propia exaltación pudiera tener efectos adversos sobre él. Hablando de forma independiente, el simbionte admitió que prefería a Flash como anfitrión y que aunque ahora poseía la capacidad de operar sin un anfitrión, prefería estar unido a él, llamándolo su compañero y amigo. Sin embargo, después de que el simbionte se uniera brevemente a Mercurio, empezó a recaer en su estado sanguinario y lleno de odio. Aunque al principio se deleitó con la recuperación de su antiguo ser e intentó corromper a Flash, después de ser sometido a juicio por los agentes del cosmos, el simbionte Venom consiguió reprimir su rabia con la ayuda de Flash. En una conversación mental con Spider-Man, el simbionte admitió que era adicto a la rabia como resultado de su primer huésped y expresó un auténtico remordimiento por todo lo que le había hecho a Spider-Man. Cuando Venom reabsorbió a Mania y tomó el elixir que revertiría su corrupción, se volvió finalmente puro, aunque se reveló que los efectos eran solo temporales y no podían evitar que la marca infernal volviera a corromper a su clon. Después de que el agente Venom fuera golpeado por un rayo que separó al simbionte de su anfitrión, recayó en su estado corrupto y abandonó a Flash. Volviendo a sus cabales en un estado debilitado, el simbionte se unió a un vagabundo y comenzó a buscar un anfitrión digno, avergonzado por haberse deleitado en su sed de sangre. El simbionte Venom se unió a un antiguo Ranger del ejército llamado Lee Price para protegerlo de los disparos durante un acuerdo de armas fallido, y al principio se alegró mucho de estar unido a otro soldado, pero posteriormente se horrorizó cuando Lee lo utilizó para masacrar a los miembros de las bandas de Tombstone y Black Cat presentes en un acuerdo de armas fallido. Revuelto por la insensibilidad de Lee y su actitud despreocupada hacia el asesinato, el simbionte reprendió y amenazó a Lee en un intento de intimidarlo, e incluso intentó apoderarse de él, pero fue reprimido por su entrenamiento militar. Incapaz de controlarlo directamente, se resignó a estar unido a él, pero aún así fue capaz de influir en su sistema nervioso autónomo para sabotear su solicitud de unirse a la banda de la Gata Negra, habiendo recuperado de algún modo
sus recuerdos de sus antiguos anfitriones y reconociendo a McGargan. Dada su falta de voluntad para cometer actos de violencia, intentó negarse a ayudar a Lee si pretendía utilizarlo para herir o matar a gente. Sin embargo, necesitaba desesperadamente un anfitrión, por lo que se vio obligado a transigir y no pudo evitar que Lee abusara de su poder. La influencia de Price empezó a corromper al simbionte a pesar de sus esfuerzos por oponerse a él, y después de que Spider-Man lo engañara y ayudara al FBI a capturarlo, el odio del simbionte hacia su antiguo huésped se reavivó brevemente, aunque más tarde reveló que sabía que Eddie había engañado a Spider-Man. Tras volver con Eddie Brock, el simbionte se volvió a corromper, pero seguía deseando ser un héroe. Sin embargo, su creciente rabia y sed de sangre, unidas a su posesividad hacia Eddie, le llevaron a arremeter violentamente contra aquellos que percibía como una amenaza para su vínculo con él, como un sacerdote que le sugirió a Eddie que reconsiderara volver a entrar en una relación abusiva. El científico de Alchemax, el Dr. Steven, determinó que la causa principal de este empeoramiento del comportamiento era el metabolismo de Eddie, que había sido alterado por los medicamentos supresores del simbionte que tomó durante su estancia en el FBI, haciendo que su cuerpo fuera inhóspito para el simbionte. Esto le indujo el síndrome de shock tóxico, provocando su deterioro físico y acelerando su degeneración psicológica hacia su estado corrupto. Alchemax desarrolló una cura para su condición, haciendo que recuperara su estabilidad mental cuando se le administraba la medicación. Recordando a sus anteriores anfitriones, buenos y malos, y cómo le habían afectado, el simbionte resolvió seguir el ejemplo de Flash Thompson y se disculpó con el sacerdote al que había atacado anteriormente. A pesar de tener miedo al principio, el sacerdote aceptó sus disculpas y le aconsejó que hiciera todo lo posible por ganarse el amor de sus seres queridos. Sin embargo, el simbionte decidió hacerlo aplastando a los criminales, diciéndole al sacerdote que estaba aprendiendo poco a poco. Sin embargo, la rabia del simbionte y su voraz apetito por la carne volvieron con su recorrupción, causando problemas a Eddie tanto en sus esfuerzos por pasar página como en la búsqueda de un nuevo trabajo. Después de que el metabolismo alterado de Eddie fuera curado por el suero anti-Venom de Alchemax, el simbionte Venom se recuperó tanto de su síndrome de shock tóxico como de su corrupción, volviendo al estado benévolo en el que se encontraba durante su estancia con Flash Thompson como agente del cosmos, aunque mostrando su disposición a matar cuando fuera necesario. Con el nacimiento de su séptima cría, por fin entendió el concepto de familia y se enfadó al saber que Alchemax había estado explotando a su descendencia con fines egoístas. Cuando Spider-Man se vinculó con el simbionte para derrotar al Duende Rojo, aún no gustándole la idea, perdonó al simbionte por todo lo que había pasado entre ellos en el pasado, diciéndole que no se preocupara por él y que evitara el fuego que los rodeaba cuando se separaran, demostrando que sí se preocupa por él. Después de que Knull despertara, el simbionte empezó a oscilar rápidamente entre sus estados lúcidos limpios y sanguinarios corruptos, volviéndose loco en una muestra instintiva de sumisión al dios simbionte. La reconexión parcial con la mente colectiva de Knull devolvió al simbionte a su nivel de articulación anterior a Lee Price, pero la reacción psíquica de la lucha contra Knull hizo que se borrara su personalidad y su voz, dejándolo incapaz de comunicarse con su anfitrión. El simbionte se recuperó rápidamente de esto, pero por miedo a que Eddie lo abandonara para cuidar de su hijo, el simbionte volvió a gasearlo modificando sus recuerdos y haciéndolo enfermar violentamente. Al darse cuenta de que había hecho mal por él, el simbionte dejó a Eddie para buscar la redención por su cuenta, aunque seguía expresando su voluntad de satisfacer su lado depredador. Cuando Carnage fue a por Eddie, el simbionte Venom volvió a unirse a él para detener a Cletus. Sin embargo, sus experiencias con Knull habían hecho que Venom se diera cuenta de la urgencia de detener al dios simbionte, lo que hizo que el simbionte dejara atrás a Eddie cuando su deseo de proteger a Dylan superó su deseo de matar a Cletus y se vinculara con Hulk con la esperanza de obtener el poder suficiente para derrotar a Carnage de una vez por todas.
Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Y si es así, por favor déjame un like. Y suscríbete si no lo has hecho. Pero quiero que seas muy, pero muy feliz. Yo me despido. Bye bye.